Estamos estudiando Zacarías capítulo 8 y hemos visto los primeros 8 versículos de esta primera parte. Vamos a terminar el capítulo hoy. Pero lo que vimos es que Dios habla a Zacarías, viene palabra de Jehová diciendo que con gran celo ha celado a su pueblo. Y que Dios está morando, o Dios garantiza su presencia de morar en medio de su pueblo, de habitar en medio de su pueblo. Y se habla sobre el monte de santidad, en el versículo 4. Y habla sobre una restauración donde los ancianos y ancianas habrán las calles de Jerusalén. Algo interesante porque sucedió el exilio, mucha gente ya anciana no pudo regresar a Jerusalén. O mucha gente murió en el exilio. Pero acá es una promesa de restauración. Y en la Biblia cuando habla de restauración, habla donde el anciano y la anciana tienen parte en el pueblo de Dios, donde los niños juegan libremente y cantan en las calles. Ese es el lenguaje de restauración. Y eso es lo que se nos está hablando en el versículo 4 y 5 y versículo 6. Lo que Dios hará será maravilloso a los ojos del remanente. Esta palabra remanente vimos la semana pasada, lo resumimos en 3 cosas, ¿no? Los fieles, es un tema muy recurrido en los profetas post-exílicos, pero son los fieles en el Antiguo Testamento. Y los fieles que sobrevivieron el exilio, se aplica la palabra remanente, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, usa este concepto, Miqueas, Ageo. También remanente se refiere a aquellos que son no solamente los que regresaron del exilio, pero aquellos que se mantuvieron fieles a Dios. ¿Okay? Y eso está en Isaías 4, 1 al 5, está en Joel y está Amós. Y también vimos que los remanentes van a ser parte de la renovación escatológica de la tierra final. Los remanentes son los que van a quedar en la parte escatológica donde la tierra será renovada, recreada. Esto está en Amós 9, capítulo 9, versículo 11 al 15, y acá lo vemos en Zacarías 8, 6. Jesucristo habló del remanente también en su parábola en Marcos 4, 1 al 20, y en Mateo 13, la parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 23. Y Jesucristo al hablar de estas parábolas menciona a Isaías capítulo 6, 9 al 11. Y este es un buen ejemplo para nosotros entender cómo el Nuevo Testamento emplea esta palabra remanente, cómo usa esta palabra remanente. Y si se puede resumir, el Nuevo Testamento usa la palabra remanente para hablar de aquellos que han creído a Dios, que han sido fieles a Dios. Pablo también lo usa en referencia a Israel en Romanos 9, 6. Entonces el remanente en el Nuevo Testamento son los judíos que han creído en Cristo. ¿Okay? Eso es lo que habla Pablo en Romanos 9, 27 al 29. Y los gentiles que también han creído a Jesucristo. También está en ese mismo pasaje de Romanos 9, 24 al 26. Ambos grupos, judíos como gentil, habla Pablo en Romanos capítulo 9 y capítulo 11. Y vemos que Israel no solamente es el pueblo por racial, por genealogía, pero Pablo usa este término en Romanos 9, hablando que Israel ahora es el grupo de creyentes que están en Cristo. Tanto judíos como gentiles es el nuevo Israel. De esto habla Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, un solo Israel, que son los seguidores de Dios en nuestro nuevo pacto, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces toman este concepto del Antiguo Testamento para aplicarlo al creyente judío, al creyente gentil y hablar de un solo Israel, ¿no? De eso está hablando. Ok, entonces nos quedamos nosotros en el versículo 8, ¿no? Terminamos el versículo 8 y empezamos a ver versículo 9 al 13, donde dice, así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Y se usa esta frase, sean fuertes vuestras manos. Y esta es una forma de modismo para decir que el ser humano tiene que responder. Recuerda que Dios ya ha dicho que no es con fuerza humana, no es con poder militar, pero es a través de su espíritu que Él va a restaurar al pueblo. Acá tenemos la otra parte de la, se puede decir, de la moneda, donde Dios invita a su pueblo
a que sean responsables en poner esto en obra, manos a la obra. O sea que Dios actúa a través del conducto humano. El ser humano no actúa independientemente de Dios, el ser humano actúa dependiendo de Dios y Dios obra a través del ser humano para efectuar su obra. Dios no manda una fuerza impersonal, no va a mandar un ángel para que construya el templo. Él ahora anima a que sean fuertes y que terminen entonces esta obra de reconstrucción. La reconstrucción del templo tiene que concluir. Entonces Dios obrando a través del ser humano. ¿Ven ese concepto muy claro? Esta alusión también se usa en Ageo 2:4, que es el profeta que habló un poco antes de Zacarías. Y habla lo mismo entonces motivando al pueblo a que sean fuertes con coraje y no tengan temor. Recuerden que Dios también le habló a Josué. En Deuteronomio capítulo 33 tenemos a Moisés, 33, 34, tenemos a Moisés comisionando a Josué. Dios lo aparta a Josué y le dice a Moisés que Josué va a ser el que va a dirigir al pueblo a la tierra prometida. Dios eso le dice a Moisés porque Moisés no se le permitió cruzar. Entonces, en Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9, tenemos que Dios mismo le dice a Josué una vez que Moisés muere, las mismas palabras que Moisés le dijo a Josué: no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdan esas palabras claves? No se aparte este libro de tu ley, meditarás en ella día y noche. No solamente Moisés le dice a Josué en Deuteronomio 33 que tenga coraje y confíe en Dios y se aferre en la ley, pero Dios mismo le dice a Josué que no tenga miedo, que tenga coraje y se aferre de la ley. Y después en ese mismo capítulo 1, al final, vemos al pueblo de Israel diciendo: nosotros te apoyamos, sé fuerte y valiente. Entonces acá tenemos el ser humano motivado a actuar en fe basado en lo que Dios le ha comisionado a hacer. ¿Ven? Entonces el ser humano, el pueblo de Dios no está haciendo nada independientemente aparte de Dios, sino que está cumpliendo con lo que Dios ya ha comisionado que haga. Y ahí es donde tenemos que motivarnos y alentarnos. En el versículo 10 tenemos un resumen de lo que era la vida en Palestina, porque se usa ese término antes de aquellos días. O sea, entre la caída de Jerusalén por Nabucodonosor, que sucedió en el año 586 a.C., y el retorno, que está en el versículo 11, a Jerusalén decretado por siglo, pasaron alrededor de 70 años, ¿recuerdan? Eso era lo que Dios había dado a través del profeta Jeremías en el año 538 antes de ese siglo. Pero miren lo que dice el versículo 10. Porque antes de esos días no había paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, para el que entraba, a causa del enemigo. ¿No? Babilonia era el que dominaba, después fue el imperio medo-persa, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Entonces, acá Israel cosechó lo que sembró. Cosechó pecado, cosechó idolatría, y esta es la consecuencia de su pecado. Y entonces en el versículo 11 y 12 vemos el perdón de Dios, la gracia de Dios, porque Dios sí cumple su promesa. Entonces acá vemos que Dios toma la responsabilidad personal. Israel es responsable por el exilio, por desobedecer a Dios. Y Dios permitió a las naciones extranjeras que derrotaran a su pueblo. Eso ya lo leímos en Isaías 10:5 y Jeremías 51:20. Dios usó estas naciones paganas para castigar a su pueblo. Este juicio era necesario para Israel para mostrar disciplina, ¿no? Dios necesitaba disciplinar a su pueblo y ahora entonces renueva el pacto con el pueblo. Entonces, el versículo 11 y 12 tenemos lo que Dios hace. Mas ahora, después de que Israel ya fue disciplinado, pagó, mira lo que Dios hace, porque Dios no es que destituya a su pueblo. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, que son los fieles que han quedado. Como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y hará que el remanente de este pueblo posea todo esto. Entonces acá tenemos Dios reflejando las bendiciones que había prometido en Deuteronomio capítulo 27 al 29. Dios cumpliendo que Él iba a bendecir a su pueblo, a pesar de ya haber pasado por el castigo.
Y este es un verso importante porque demuestra la intención del propósito por la cual Dios eligió a Israel. Dios en el Antiguo Testamento vemos que eligió a Abraham, eligió a Isaac y no a Esaú, y no a Ismael, perdón. Eligió a Jacob y no a Esaú. Eligió a Moisés para liberar a su pueblo y de él sacó una nación, Israel, ¿no? Viniendo de la rama de los patriarcas. Dios elige, pero no elige en vano a su pueblo, en balde para que disfruten del fruto de la tierra prometida. Dios los elige con el propósito de traer salvación a la humanidad. La elección de Dios lleva responsabilidades. Está el privilegio de ser elegido y la responsabilidad de ser real sacerdocio en medio de una civilización pagana para Israel. Dios llamó a Abraham para que a través de Abraham redimiese al mundo. Porque eso es lo que dice en Génesis 12:3. ¿Quién puede leer Génesis 12:3? Y Éxodo 19:5. Olivia, Éxodo 19:5 y mamá, Génesis 12:3. Entonces, la relación especial y bendición, 12:3. Y bendición a la descendencia de Abraham tenía la intención de llamar a los restantes hijos de Abraham a la fe. ¿Okay? Miren lo que dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra que vengan a la verdadera fe del verdadero Dios de Abraham. Es de la única manera como las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Qué dice Éxodo 19:5? Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, entonces a Dios le pertenece todo. Eligió al pueblo de Israel con el propósito de redimir la tierra, a la humanidad que estaba perdida por el pecado. El pueblo judío, a través de la historia vemos que no fue fiel al pacto, el pueblo hebreo. Sus vidas no reflejaron la santidad de Dios, sino la caída de Génesis 3. Reflejaron pecado. Realmente los hebreos representan la condición de la humanidad, caída en pecado, perversa, ingrata, inmoral, aún teniendo los decretos de Dios, los mandamientos de Dios. Pero acá entonces tenemos que Dios va a cambiar y va a renovar su pacto, cambiando ese corazón de piedra que ya hemos mencionado por un nuevo corazón. Dios va a dar provisión a su pueblo a través de un nuevo pacto, en donde la intención de él va a ser bendecir a este mundo perdido. ¿Okay? Entonces la maldad, la maldición de Deuteronomio 27-29 por la desobediencia ha sido removida y nosotros podemos concluir por el Mesías, por la obediencia y el sacrificio perfecto del Mesías, el verdadero israelita. Porque si en la nación de Israel representa la humanidad pecaminosa, en el Mesías representa la nación de Israel. Y no solamente eso, pero Pablo da un paso más allá diciendo que si uno pecó, todos pecaron, y por uno que no pecó, entonces se le atribuye justicia a los que están en él. Romanos 5, a los que creen en él. ¿Okay? Entonces la tragedia es que Israel no reconoció esta nueva oportunidad de cumplir con su mandato mundial, de ser misionero ante el mundo, pero se volvió la nación en una nación exclusiva. Nosotros acá apartados somos el pueblo de Dios, y dejó a la humanidad esos paganos que se pierdan en sus pecados. Y a través de los relatos bíblicos vemos instancias donde Dios obra y trae al gentil a su conocimiento. Un ejemplo clásico es Naamán, el general sirio, que a través del testimonio de la sirvienta, que era israelita, porque era leproso, está en Reyes, Primera de Reyes, que le dice que el Dios de Israel, conoce al profeta, el Dios de Israel lo puede curar, él va, y a través de eso él se convierte al verdadero Dios. Tenemos a Rahab, tenemos a Rub la Moabita. Entonces, todos estos son actos de Dios sin el ejemplo del pueblo. Dios obrando en las vidas, y son ejemplos que tenemos en la Biblia, y yo creo que hay muchos más que no están escritos, ¿no? Porque si no, no alcanzarían los libros. Lo que está acá es para nuestro ejemplo, pero tenemos ejemplos de cómo Dios ha traído a gente gentil y pagana al verdadero conocimiento de Él, que lo reconozca a Él, como Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Pero esto es Dios obrando a pesar de
la maldad de su pueblo. Y esa fue la intención de Dios desde el principio. Israel no entendió eso. Israel se volvió exclusiva y orgulloso y se apartó entonces, en medio de su religión, se apartó de Dios. Todo esto Dios ya lo había predicho en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 32 tenemos un cántico, un himno a la ingratitud de Israel. Es todo un capítulo largo, pero ustedes pueden leerlo y es todo un himno de lo que le va a pasar si se apartan de Dios y todo eso se ha cumplido. Entonces, el corazón de Dios está para todas las naciones, no solamente exclusivo de Israel. Dios llamó a Israel para traer salvación a la humanidad, ¿okay? Para que traiga salvación a la humanidad. Israel fue un medio que Dios usó, no un fin. Ahora en la nueva era, en la renovación del pacto de justicia presentado acá en Isaías capítulo 55 al 66, pueden leerlo. Vemos que en el retorno posesílico no se cumple exactamente lo que va a hablar acá, en toda su gloria, la restauración. No se cumple la restauración porque nuevamente Israel es tomado por los griegos. Después tiene el periodo de los macabeos, donde hay una revuelta por unos cuantos años y vienen los romanos y los oprimen. Entonces no goza Israel de ese glorioso paz y en la tierra, porque eso apuntaba a un reino mesiánico, ¿okay? No terrenal, sino mesiánico. Entonces, y eso es lo que habla el versículo 13, que les acabo de resumir. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, o sea, los dos reinos partidos, así os salvaréis y seréis bendición. ¿Ven cómo Dios cumple? A pesar de, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Cumplan ustedes en la restauración. Miren los versículos 14 al 17. Porque así dice el Señor de los ejércitos, tal como me propuse hacerlos mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, la paga del pecado es muerte, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis, nuevamente se menciona esa palabra, es la tercera vez que se menciona. Estas son las cosas que debéis hacer, decir la verdad unos a otros, juzgar con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas, no traméis en vuestro corazón el mal uno con otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declaro el Señor. Se asemeja muy a la lista de Proverbios que habla de 6 cosas que abomina a Dios, al llamado de los profetas que hicieron antes del exilio, que deben de corregir sus caminos. Todo esto tiene que ver con actitud interior. Porque para poder cumplir la ley de Dios se necesita la correcta actitud interior. El pueblo de Dios cumplía la ley como solamente reglas, que uno podía decir, ok, no he matado, no he mentido, no he hurtado, pero se olvidó de la intención dentro, porque de ahí nace la maldad del hombre, del corazón. Acá se usa no me he arrepentido, esta frase hebrea, y significa en el idioma original siento mucho o consolar uno mismo. Y la cosa es que Dios era paciente con su pueblo, les perdonó el castigo que merecían. Pero había un límite para su perdón. Eso es lo que habla Jeremías 15:8. Y vino el tiempo cuando Dios tuvo que disciplinar a su pueblo y lo hizo con tristeza, con dolor. ¿Okay? Eso es lo que está hablando. Pueden leer Ezequiel 24:14. Estamos en el versículo 14, ¿no? De Zacarías 8:14. Pero vean Ezequiel 24:14. Dios tuvo que disciplinar a su pueblo, pero lo hizo como un padre con dolor. ¿Qué dice Ezequiel 24:14? ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. O sea que Dios en su justicia juzga según las obras. No es que Dios sea un Dios caprichoso y se levantó de mal humor y acá viene a darle duro a su pueblo.
O sea que el pueblo de Israel está bajo los caprichos de este Dios irascible, ¿no? Que se levanta malhumorado. Se trata que Dios está dando a Israel según cómo se está portando, según sus obras. Y la idea es de Dios como un padre, castigando a su hijo con el bienestar en mente, por querer corregir a su hijo a que no se autodestruya, que no se elimine, ¿no? Esa es la idea. Lo presenta Oseas capítulo 11, 8. Ahora, la Biblia cuando habla de esto no me he arrepentido, debemos de entender que es una forma para nosotros entender. No es que Dios sea humano, pero la forma como Él se comunica a nosotros tiene que ser con un lenguaje común que nosotros, que su pueblo pueda entender. ¿Okay? Y Dios no cambia. Ahora, ¿por qué oramos? Si Dios no cambia en todo, ¿por qué oramos? Para poder cambiar nosotros y acomodarnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? La oración intercedora, cuando intercedemos por lo demás, en el caso de Israel, se basa en la creencia que la súplica quizás podrá cambiar el trato de Dios con los humanos. Quizás. Y realmente la Biblia presenta que Dios no cambia, pero Dios anhela y desea que le oremos a Él. Y muchas veces tenemos casos de Moisés, tenemos caso de David, ustedes pueden leer los ejemplos, donde aparentemente parece que Dios cambiara de opinión después de que se haya orado. Tenemos el caso de Ezequiel, que Isaías le dice que vas a morir, y después Ezequiel oró, se tiró, Ezequías se tiró a los pies del Señor orando, y el Señor, antes que Isaías saliera, le trajo palabra diciendo que le dará 15 años más de vida, que no morirá. Entonces tenemos partes en la Biblia como que Dios sí cambiara de opinión. Y más que eso, Dios no cambia, pero Dios es conmovido y movido a actuar a favor de los suyos. Eso es algo muy importante que necesitamos, ¿no? Entonces, podemos decir como los amigos de Daniel cuando fueron tirados en el horno que el rey mandó a arder 7 veces. Que no adorarán a la imagen y que el Dios de ellos es capaz de librarlos del horno. Pero si Dios no los libra, igual no adorarán a la imagen porque así honrarán a Dios. O sea que uno puede orar con la actitud, Señor, te pido, te imploro que hagas esto. Pero si no lo haces, si no es tu voluntad y no me sanas, no me libras, no me quitas este aguijón en la carne, no me sale este trabajo, aún permítame obedecerte en medio de estas circunstancias. Esa debe ser nuestra actitud. Y si Dios nos responde la oración diciendo, te voy a cambiar o voy a obrar esto a favor, gloria a Dios. Porque Dios se compadece. Y si Dios no lo hace, gloria a Dios, porque tendrá razones más altos que los míos que yo pueda entender. Entonces, hay una relación que debemos de entender que debe de haber personal entre Dios y los creyentes. Y esa es la relación de padre-hijo, que Dios desea que oremos y le pidamos, le supliquemos. Pero parte de esa oración es, y si no lo haces, Señor, sea tu voluntad y no la mía, déjame entender, fortalece mi fe, ayúdame a permanecer firme, lo que sea, que eso sí está de acuerdo a su voluntad. Ok, entonces, el pueblo de Dios sin fe finalmente cosecharán las consecuencias de sus actos. Es lo que dice el versículo, estos versículos que acabamos de leer, y eso está relacionado al capítulo 7 que ya leímos, con los versículos del 9 al 14. Ya hemos visto que Dios permitió el exilio para hacer de la restauración una posibilidad. Dios desea un pueblo que refleje su carácter. Y con un pueblo impuro, idólatra, rebelde, no puede trabajar. Entonces era necesario el castigo y la disciplina del exilio. Y solamente así las naciones pueden conocerlo y confiar en él. Esas son las verdades que estamos viendo acá. Porque miren lo que dice el versículo 16, los que esperan, ¿no? Dios estas son las cosas que debéis hacer, versículos 16, 17. Eso es lo que
debe de reflejar el carácter de Dios. Este es el carácter de Dios. ¿Okay? Miren ahí las palabras que se están mencionando. Verdad, juzgar según verdad, conducir la paz, no pensar mal, ni amar el juicio falso, porque esas cosas aborrece Dios. Acá está hablando de verdad. Esto es lo que significa poner la verdad en práctica. ¿Qué significa practicar la verdad? Significa esto en estos dos versículos resumidos. ¿Okay? Esta es la voluntad de Dios. Todas estas cosas son las que abomino, dice una traducción, o odio. Y estas son emociones humanas nuevamente aplicadas a Dios. ¿Okay? Dios sintiendo o representando a Dios con estas emociones humanas, ¿ok? Pero su carácter de Dios es santo, es de gracia, es de verdad, que no cambia de ánimo como nosotros, sino que acá está tratando de darse a entender a nosotros. Ok, miremos versículos 18 al 19, ya estamos terminando. Nuevamente se repite la frase, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerdan que en el capítulo 7, dijimos que el capítulo 7 y el 8 es una unidad literaria, no tuviera que haber una división de capítulo ahí. Y cuando empezamos a estudiar el capítulo 7 vimos que vinieron estos exiliados acerca del la pregunta acerca del ayuno. ¿Se recuerdan cuando estudiamos eso? Entonces vamos a regresar a esa pregunta, porque los exiliados habían apartado ciertos días que ya vimos para ayunar cuando estaban en el exilio. Cuando cayó el templo, cuando fue muerto este rey, ciertos días ayunaban y se lamentaban y Dios le había dicho, ustedes ayudan para ustedes y no para mí. ¿Se recuerdan eso cuando estudiamos? Ok, entonces regresa acá Zacarías a la pregunta del ayuno y miren ustedes ahí versículo 19, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, o sea, ayunaban hasta por gusto, ¿no? Y el ayuno del 10º se convertirá para la casa de Judá en gozo y alegría. ¿Saben lo que se diría en el ayuno? Silicio y ceniza. No se lamentaban. Cuando había ayuno, obviamente privaban de comer alimentos, pero había lamentaciones, llantos, se vestían de silicio y ceniza, era duelo. Okay, ayuno era como un duelo espiritual, pero acá dice que ese ayuno que ellos han estado, Dios lo convertirá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Ven ahí que se vuelve a repetir? El ayuno del quinto era el ayuno en memoria de la destrucción del templo. Eso está en 2 de Reyes 25:8. Ellos recordaban cuando el templo fue destruido con el ayuno quinto, 2 de Reyes 25:8. El ayuno del séptimo era el ayuno en memoria del rey Gedalías. Eso está también en 2 de Reyes 25. Todo esto está en 2 de Reyes 25, para que lean ese capítulo. 25:25. El ayuno del 10º era un ayuno en memoria del inicio del asalto de Nabucodonosor, ¿no? De Jerusalén, hacia Jerusalén, o sea, cuando asaltó la ciudad, conmemoraron, marcaron en su calendario este ayuno del 10º. También está en 2 de Reyes 25, los primeros 2 versículos, y Jeremías 39:1. O sea que 2 de Reyes 25 es importante leer. Entonces acá no más ayuno. El luto de Israel se convertirá en gozo, su cautividad en liberación. De esto habla Isaías 65. El profeta Isaías en el capítulo 65 combina una Jerusalén renovada, habla de una Jerusalén renovada con la nueva era. No la nueva era esta de los que se proclama hoy en día, sino la nueva era cuando reine su Mesías, el Mesías de Israel, cuando Dios reine. Ok, estamos terminando. Los versículos 20 al 23. Nuevamente se repite la frase, así ha dicho Jehová. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos,
yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Entonces acá tenemos que vendrán de muchas naciones a buscar el favor de Jehová. No solamente de Judá y de Jerusalén, pero buscarán de otros pueblos, vendrán a Jerusalén para buscar el favor de Jehová. Y este es un modismo para hablar que vendrán a adorar a Dios. Que buscar el favor de Jehová a Jerusalén está hablando de adorar a Dios. Esto habla Isaías 51:1, que vendrán de muchos pueblos a adorar a Dios. Jeremías 50:4, esto es lo que es la nueva era. ¿Okay? Oseas capítulo 3, versículo 5 y capítulo 5, 6. ¿Okay? Que por lo general estos profetas hablaron del pueblo judío que vendrá y adorará a Dios, pero acá en la nueva era, en el lenguaje posesílico, está refiriéndose ahora a gentiles que vendrán y adorarán a Dios. ¿Okay? Y ven ahí la frase yo también iré, y es una frase de intención, ¿okay? Que hay una urgencia de ir y adorar a Dios. Versículo 22. Vendrán muchos pueblos y naciones poderosas. Y acá entonces está hablando de mucha gente o naciones poderosas que vendrán y adorarán a Dios. Okay. Y acá estamos viendo los días más allá de un futuro escatológico que vendrán y adorarán a Dios. Ahora, al venir otros judíos, no solamente el pueblo judío, el pueblo exiliado, pero otras naciones y otra gente, recuerden que Jesucristo dijo algo a sus discípulos acerca de ovejas de otro redil. Que Él también tiene ovejas de otro redil. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vino a su pueblo. Pero aun cuando Él iba por las ciudades, pueblos como Sidón escucharon de Él y gente llegaba de otros pueblos. Griegos vinieron a Él y recibieron el favor de Dios. Aquella mujer que Jesucristo le dice que no es bueno darle, sidonita, la comida a los perrillos. Y la mujer que le dice, sí, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa, las migajas. Y Jesucristo elevó la fe de ella, que ni siquiera en Jerusalén se ha visto de tanta fe. Aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aunque fue confinado a su pueblo, había rasgos de que otras naciones estaban siendo atraídas, como el centurión también, que su siervo fue sanado, y experimentaron la gracia y la bendición de Dios. Aunque eso no fue la intención directa, pero porque estaban en medio de su pueblo, experimentaron la bendición de Dios. Pero cuando Jesucristo concluye su ministerio, después de la resurrección, comisiona a los suyos y ya no les dice como cuando se mandó a los 70. Ya no les dice que vayan a la casa de Israel solamente, pero ahora les dice ir por todo el mundo. El lenguaje cambia y anunciar a las naciones. Y tenemos entonces ahora a través del mensaje de los apóstoles, del Cristo muerto y resucitado, tenemos ahora yendo a las naciones y escuchando el mensaje de Dios y viniendo entonces a Dios en adoración, viniendo a la verdadera adoración del Hijo. Recuerden que en los profetas venir a Jerusalén significaba adorar verdaderamente a Dios, pero Jesucristo le dice a la samaritana que ya no serán ni en Jerusalén ni en el monte, sino los que adoren en espíritu. Bueno, los profetas no tenían esa parte del mensaje, ellos solamente entendían que las naciones vendrán a Jerusalén y solamente así podrán adorar verdaderamente a Dios, pero tenemos el mensaje de Dios desarrollado en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo dice que ya no se trata de un lugar territorial en la tierra, pero se trata en la manera como se adore y en quién se adore, que es en espíritu y en verdad basado en Cristo, en la persona de Cristo, que es la que se manifiesta a esta mujer samaritana. Ok, miren lo que dice, terminamos versículo 23. Entonces es hermoso, ¿no? Porque vendrán a buscar el favor de Dios, que es un modismo para decir vendrán a adorar a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros. Se unirán, ¿ves? Las naciones al judío, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
hemos oído que Dios está con nosotros. O sea, la presencia de Dios es la bendición más grande y esta es la meta de la creación. La barrera entre Dios y la humanidad ha sido removida. Y nosotros podemos atestiguar, porque tenemos la otra parte de la Biblia, que es a través de Cristo, a través del Mesías que vino a través del pueblo judío, hebreo, que nosotros podemos entonces decir, Dios está con nosotros, Emmanuel. Apocalipsis habla sobre que en el cielo habrá multitudes de naciones y de tribus cantando y adorando a Dios. De toda lengua, de toda nación, de toda tribu dice, adorarán. Cantarán el cántico de Moisés, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, del Dios de Israel, Dios de los santos. Zacarías cuando escribió esto no entendía cómo esto iba a ocurrir. Solamente él entendía que los pueblos vendrán a Jerusalén y ahí en Jerusalén será el centro de la adoración, como lo fue en tiempo de Salomón, que venía gente de todas partes. Pero nosotros, como tenemos la otra parte de la escatología ya cumplida, podemos entender y decir, no se trata de una Jerusalén física, se trata de la persona del mismo Dios, donde podemos venir y adorar juntos a Dios. O sea, tanto el judío como el gentil puede tomarse de la mano, la barrera ha sido removida y en Cristo podemos adorar a Dios como un solo cuerpo. El remanente de los israelitas ha sido unido al gentil, al creyente gentil, y eso es lo que compone la iglesia de Cristo, el verdadero Israel. Ya no basado en genealogía ni raza, sino basado en una fe salvadora en Cristo Jesús, en relación con Cristo Jesús. Eso es hermoso, porque podemos sacar tantas enseñanzas de esto, pero lo más importante es que Dios tomó un tiempo de disciplinar a su pueblo, porque tenía que castigar la maldad, erradicar con el pecado, y a pesar de eso Dios siguió con su plan de salvación, de restaurar a su pueblo. Aun cuando lo restauró acá en este periodo de Zacarías no fue perfecto, pero en medio de eso Dios siguió obrando hasta que trajo a su Hijo, hasta que Él mismo se encarnó y vino para obrar salvación a la humanidad a través de su pueblo. O sea, Israel elegido siempre fue elegido con un propósito, con una meta. Israel no fue el fin. El fin fue Dios habitando con la humanidad. Ese es el fin, restaurar lo que se había perdido en la creación, la comunión. O sea, Dios eligió a Israel para salvación de la humanidad. No que toda la humanidad se salva porque todos estamos condenados, pero solamente aquellos que dicen busquemos y adoremos al verdadero Dios. Y acá tenemos entonces en la Escritura la manera como podremos adorar al verdadero Dios, que es a través de Jesucristo. La persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Solamente así podremos acercarnos al verdadero Dios. Voy a acabar ahí y la próxima semana entonces empezamos la segunda parte de Zacarías capítulo 9 al 14.